sanciones a las que se ha enfrentado el pueblo venezolano en los últimos años por parte del gobierno de Estados Unidos tienen un claro culpable: la oposición venezolana. El gobierno bolivariano ha sido enfático en señalar a los Estados Unidos como el principal responsable de las sanciones que el norte día a día trata de imponer. La oposición venezolana, sin descargo de vergüenza, ha cifrado sus esperanzas en el autoproclamado Juan Guaidó para intentar acabar con la revolución bolivariana. Desde los medios de comunicación se ha establecido una metodología para intentar mostrar a Venezuela como un régimen fallido. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. El pueblo venezolano ha sabido superar estas circunstancias tan adversas. Es por ello que en el contexto mundial causa tanto revuelo las sanciones hacia nuestro país. Por ello, te presentamos este documental del bloqueo contra Venezuela. Juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, se crearon en Venezuela más de 33 misiones sociales, respondiendo de esa forma a las necesidades de los venezolanos. Como una de las respuestas, o como parte de la respuesta revolucionaria del gobierno y el pueblo, surgieron las misiones bolivarianas. En octubre de 2005, este país fue declarado por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo, gracias a misiones sociales como Robinson, Rivas y Sucre, que garantizó el acceso a estudios básicos, medios y universitarios de manera gratuita, sin distingo de condición social o de género. Tengo 54 años y gracias a nuestro comandante Chávez, a la misión Rivas, soy bachiller, ¿verdad? Eso se lo voy a agradecer a nuestro comandante, aunque no está en persona entre nosotros, pero nos dejó un legado muy hermoso, muy grande. Tengo un hijo que, gracias a Dios y a nuestro comandante, ahorita es médico. Estudió, él siempre quiso estudiar y ser médico, pero su papá y yo no podíamos pagar la universidad. Cuando llegó la misión Sucre, él se inscribió y pudo estudiar. Para la revolución bolivariana, el acceso a los servicios gratuitos de atención médica es una prioridad, gracias a la misión Barrio Adentro, con 12.000 médicos comunitarios en 7.000 consultorios populares en toda la nación. Se lanzó la gran misión Vivienda Venezuela en el año 2011, que ha construido hasta la fecha más de 4 millones de viviendas. Destacan logros sociales, como la reducción de la desigualdad, el incremento de la calidad de vida. Incluso las Naciones Unidas reconoció que el modelo socialista venezolano es un ejemplo en el cumplimiento de los objetivos del milenio, con niveles y estándares de vida por encima de países como Argentina, Uruguay, Cuba y Costa Rica. Se fundamentó la búsqueda de la soberanía petrolera a través del rescate de los recursos energéticos del país, convirtiéndose en la primera potencia energética del mundo con la mayor reserva de petróleo del planeta. Quiera ver en una imagen hacia dónde va Venezuela, vea, ahí está, miren, ahí está la imagen del lanzamiento del satélite Simón Bolívar. Venezuela tiene que ser ya una potencia agrícola, agroalimentaria en toda esta parte del mundo. Todas las condiciones las hemos venido creando, además de las condiciones naturales que tiene nuestro país. Esto libera al productor, libera al campesino, libera a la familia. Es el socialismo en el campo. Si ustedes se ponen a evaluar la historia de este continente, creo que las misiones sociales venezolanas, impulsadas por el gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedentes en la historia de este continente. Su magnitud, su extensión, su permanencia ya como política, ni siquiera de gobierno, las misiones aquí en Venezuela
se han convertido en política de Estado. Poder popular, la fuerza es la unión. Poder popular, la fuerza es la unión. Desde pequeño mi papá me dijo que ese era el camino. Te amamos. Tengo mucha esperanza. Eres el único presidente que ha dado la talla en este país. No me toca cumplir a mí. Yo les ratifico que no les voy a fallar. Yo hoy les juro al pueblo venezolano que a partir de este instante me consagro íntegramente al pleno servicio del pueblo venezolano. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y así el pueblo respondió en 2013 y 2018. Tu pueblo está con Maduro para seguir en la revolución. Chávez para siempre, Maduro presidente. Ya como grita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro. Sí, sí. Chávez para siempre, Maduro presidente. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Mientras el pueblo venezolano seguía el legado de la revolución bolivariana, la oposición cumplía el guión del imperio norteamericano. Descargue toda esa retera. No estamos para esperar 6 años a que se dé un cambio en Venezuela. Hay algunos que dicen que debemos esperar. A la oposición venezolana no le bastó con generar por años violencia y más violencia en el país, sino que a esto se le suma que lanzaron una brutal campaña mundial para bloquear al pueblo venezolano. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. En Venezuela no hay gasolina, no hay agua, no hay luz, no hay comida. Venido diciendo, lo que ratifica esta sanción, lo que ratifica este acompañamiento de nuestros aliados más importantes, que estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria. La primera vez que, como presidente del Parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, a los pocos meses eran una realidad. Son necesarias las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones. Ya llegará el día en que nosotros tengamos que obstaculizar las vías de suministros, de distribución de alimentos, porque nos va a tocar. Así me pasó en el 2014. Yo pedía sanciones y me decían que no. Y las circunstancias cambiaron y luego me dijeron que sí. Y por cierto, las sanciones que se acaban de aprobar esta semana pasada
contra el oro y otros minerales van directo a la médula de lo que está haciendo hoy el financiamiento ilegal del régimen, como decíamos al principio. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades. Prácticamente, pero hay cosas que podemos hacer en términos económicos, en términos de sanciones. Esta orden se basa en una serie de acciones ya tomadas por el gobierno estadounidense para evitar el flujo de fondos hacia el régimen de Maduro. Tenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de los Estados Unidos de América no se vean excluidos. Estados Unidos ha probado diferentes métodos para derrocar a la revolución bolivariana, hasta elegir su mejor arma, las sanciones económicas o medidas coercitivas unilaterales. Si queremos ser rigurosos, y aunque los aliados europeos se hayan plegado a Washington, quien merece el rol protagónico de cómo funciona estas sanciones es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, quien simplemente emite órdenes poniendo individuos o empresas en una lista negra. Los activos que estos posean bajo jurisdicción estadounidense quedan inmediatamente bloqueados, mientras ciudadanos y empresas norteamericanas se les prohíbe hacer transacciones con los actores sancionados. Estos son las llamadas sanciones primarias. Algunos ejemplos de enero de 2019, cuando Washington sacó a la estatal PDVSA del sistema financiero internacional, imponiendo un embargo petrolero. Inmediatamente Caracas se vio obligada a detener el envío de crudo a los Estados Unidos, lo que implicó unas pérdidas de más de 11.000 millones de dólares anuales. También Venezuela perdió a Citgo, filial de PDVSA, valorada en unos 8.000 millones de dólares, que fue bloqueada y puesta bajo la administración de la oposición títere venezolana. 2 meses después, la administración de Trump sancionó a 3 empresas y 10 personas acusadas de participar en una compleja red de importación de alimentos para los CLAP. Es decir, no solamente afectaron la industria petrolera, sino también afectaron la importación de alimentos al país. Conseguir comida en los naqueles, no podemos hacer un mercado ni siquiera tranquilo, no podemos estar con nuestros hijos, no podemos dedicarle tiempo a nuestro esposo, no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que quieren? Que nos pongan en un paredón y nos fusilen de una vez, porque eso es lo que falta, que nos pongan en un paredón y nos fusilen. Cuando se dice que las sanciones buscan generar hambre en el pueblo venezolano, no es una metáfora. El bloqueo arrecia y cumple ese objetivo. Una orden ejecutiva en agosto de 2019 impuso un embargo como el de Cuba, abarcando a todas las empresas estatales venezolanas. Pero más aún, abrió el camino para las llamadas sanciones del Departamento del Tesoro, que se ha tomado la potestad de sancionar a empresas internacionales que intenten ayudar al pueblo venezolano. Y a principios del año 2020 empezó a castigarlas por el crimen de comercializar con Venezuela. El último golpe vino a finales de ese año cuando la administración Trump comenzó a amenazar a empresas que hacen negocios de canje, por ejemplo, intercambiando crudo por combustible o alimentos. En total, decenas de medidas han sido aplicadas hasta hoy, sumando más de 600, imponiendo sanciones a todos los actores en Venezuela. Una arremetida feroz contra el derecho a comprar lo que necesita nuestro país y contra el derecho a vender lo que nuestro país produce, especialmente las grandes riquezas petroleras y mineras que Venezuela tiene en su tierra y que durante décadas ha explotado. Se persigue las cuentas financieras, se nos ha secuestrado y bloqueado el oro de las reservas internacionales legales del Banco Central de Venezuela en Londres. Se nos ha secuestrado y bloqueado miles de millones de dólares en cuentas bancarias en los Estados Unidos.
en Europa y más allá. Se le impide a las empresas venezolanas de petróleo, de minería, comerciar sus productos y abrir cuentas bancarias en el mundo para pagar, para cobrar y para hacer las transacciones comerciales de manera libre, como contempla el derecho internacional. Es una persecución financiera, monetaria, comercial, económica, energética, sistemática, cruel y criminal. Y Venezuela alza su voz para denunciarla ante los pueblos del mundo. Desde hace desde que yo tengo noción. No, le doy gracias a Dios que se allené. Yo digo, esto me dura hasta que venga otra vez el agua. Que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Hay que dormir en la Joma, por lo mismo. Y la mayoría de las veces, entonces tú vas a tanquear, el chip mío es particular, 53 litros, entonces me quieren dar 30. Entonces duermes en la bomba para que te den 30 litros. Levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Cuando hay ataques de este sentido que hace la oposición contra el país, la derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. La escasez y desabastecimientos en muchos mercados del país. Con mayor nivel de escasez de alimentos en el mundo. El desabastecimiento que están sufriendo los consumidores venezolanos. Predomina la escasez de alimentos en los productos. Para el problema del desabastecimiento corresponde. Indicó que no hay escasez. Y en algunos productos 50% de escasez. No hay azúcar, no hay arroz, no hay nada. Nos han lanzado bombas a la moral de nuestro pueblo con campañas enormes financiadas por los grandes medios para decir y que se perdiera la autoestima nuestro y que los jóvenes vieran como única opción irse de nuestro país porque Venezuela no tenía arreglo. Adelante vamos a tener una nueva fase del plan Vuelta a la Patria que vamos a hacer para traer a los venezolanos que ya están inscritos en el plan de Vuelta a la Patria a vivir, a estudiar y a trabajar en su tierra. No hay nada como la tierra de uno. Todos los autores materiales del intento frustrado de magnicidio y de asesinato en masa del 4 de agosto forman parte de gente que participó activamente en los hechos violentos de las Guarimbas, partícipes de organizaciones políticas de la derecha venezolana. Los intentos de cambio de régimen han fracasado, pero está claro que estas medidas no se levantarán en un futuro cercano y es necesario recordar que hay grandes reservas de petróleo en juego y sobre todo que es preciso aleccionar a quienes osan desafiar la hegemonía de los Estados Unidos que las sanciones no serán levantadas porque los líderes occidentales que se pongan la mano en el corazón y deciden respetar el derecho internacional siempre tendrán al frente al hegemón del norte. Es por ello que el levantamiento de las sanciones será el resultado de la lucha y la presión en Venezuela, la resistencia en nuestra América. Además, mostrar al mundo el ejemplo de nuestra gente que ha sido heroica en resistencia y merece toda la solidaridad del mundo. Antes de que María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledesma, Leopoldo López y los 50 o 100 representantes de la oposición de este país, en esa asamblea que se eligió, que vendió los intereses de la patria, antes de eso, aquí no teníamos esos problemas. Este era un país extremadamente feliz. Nosotros nos hemos quebrado el lomo
para darle bienestar a nuestro pueblo. Y si nosotros no estuviéramos sancionados, y nosotros pudiéramos vender petróleo, pudiéramos vender oro, pudiéramos hacer todo, este pueblo no estuviera pasando tanto trabajo. Aprendimos a ser eficientes con casi nada. La revolución no puede ser solamente consigna. La revolución tiene que ser con hechos. Cuenten con nosotros desde Portuguesa. Tenemos voluntad política que en tiempos difíciles estamos logrando llevarle más agua a nuestra gente. Comprar patrullas, tapar huecos, recuperar plantas de asfalto, recuperar maquinaria, recuperar vehículos. Si no fuera por la voluntad política que tiene Nicolás Maduro con el pueblo de Venezuela, nosotros hoy no estuviéramos levantando la bandera de que lo peor ya pasó, porque Portuguesa este año va a tener la segunda mejor siembra de los últimos años de la historia de la Revolución Bolivariana. 240.000 hectáreas de maíz tenemos sembrado, lo que nos garantiza la independencia y la soberanía alimentaria de la que hablaba el comandante Chávez. La voluntad política es todo lo que se necesita para poder lograr los objetivos que Hugo Chávez soñó, para poder lograr los objetivos que Nicolás Maduro necesita. Vamos con todos, hermanos y hermanas. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Nicolás Maduro para todo el mundo! ¡Que viva! ¡El compromiso es contigo! La idea de Bolívar de unir la América continuará vigente, como continuará vigente la revolución bolivariana por los años que están por venir y por este siglo XXI. Por esta sangre de venezolanos y venezolanas corre la sangre heroica de los libertadores de América, la sangre heroica de Bolívar. Y la voluntad política es la llave de la solución.